Tengan todos muy buenos días. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. La verdad que es precioso poder estar con ustedes, adorar juntos al Señor. Y bueno, hoy vamos a retomar, después de este breve intervalo que hicimos de 2 semanas con respecto a la carta de los Gálatas. Hoy vamos a retomarla, así que le invito, si ustedes me acompañan en sus Biblias, a Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a continuar del versículo 22 al versículo 25. Gálatas 5, del 22 al 25. Para ser sincero, estaba sumamente tentado a compartir sobre cada una de las virtudes o de las cualidades del fruto del Espíritu. Estaba tentado a hacer un análisis minucioso de cada una de esas virtudes o de esas cualidades. Pero realmente si hacemos eso, de repente nos vamos a desviar de la idea central de lo que el apóstol quiso transmitirnos. Así que no vamos a hacer eso, lo vamos a ver el fruto de una manera más sintética para no perder la idea central del texto. Eso es lo que vamos a hacer. Y ustedes dirán, ¿por qué va a llegar al versículo 25 si el pasaje termina en el versículo 26 o no? ¿Por qué no comparte ya el 26 y terminamos con el capítulo entero? Bueno, entendemos que el versículo 26 ya arranca con lo que es el capítulo 6, verso 1 en adelante. Hay una idea, un hilo conductor que va a arrancar desde ahí. Por eso vamos a hacer del 22 al 25. Así que leemos el texto, luego oramos al Señor que nos dé gracia para poder comprender, para poder aplicar, y luego meditamos en esto. Entonces dice la Escritura, capítulo 5, verso 22. Yo leo, recuerde, de la Nueva Biblia de las Américas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Leemos el 26 como para acompañar simplemente y cerrar la idea. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad maravillosa, preciosa de volver a reunirnos, de poder hacer un culto en tu nombre, de poder celebrarte, de poder honrar tu nombre, porque solo tú eres digno de alabanza, de gloria y honra. Y ahora, Señor, queremos rogarte que por medio de tu palabra, Señor, tú le hables a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu, Señor, utilice tu palabra, Señor, y nos ministre en esta mañana. Nos anime, nos corrija, nos consuele, nos aliente, nos ayude, Señor, a producir verdaderamente fruto. Ese fruto precioso que solamente es a través de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces, ya que hacía 2 semanitas que prácticamente no tocábamos este texto, en realidad 3 desde el último que se predicó sobre esto. A modo de introducción, recordemos un poquitito el contexto que ya fue predicado con anterioridad por el pastor Ricardo. Si nosotros miramos rápidamente el versículo 16, podemos darnos cuenta, versículo 16 de capítulo 5, nos dice que el Espíritu mora en nosotros. Pero claramente nos demuestra que al mismo tiempo hay en nosotros todavía una naturaleza caída donde permanecen deseos caídos. Bueno, claramente versículo 17 nos habla de cómo esos deseos, si bien está el Espíritu en nosotros, pero aún esos deseos, cómo se oponen uno al otro. Cómo los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y que muchas veces esta lucha interna que hay en nosotros no nos deja hacer lo que realmente quisiéramos hacer. Luego vemos a partir del versículo 19 cómo Pablo menciona cuáles son las obras de la carne. Si me acompaña con la lectura, dice la Escritura: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver, un creyente, mis hermanos, puede llegar a caer en alguno de estos pecados mencionados. Claramente podemos caer en alguna de estas cosas. No pensando en las más groseras, pero un creyente puede caer en alguna de estas prácticas, en alguna de estas obras de la carne. El problema es que no puede tener esto como un modo de vida. Note que el final del versículo 21 dice, los que practican tales cosas, repito, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, podemos luchar con alguno de estos pecados, podemos llegar a tener algún tropiezo con alguno de estos pecados, lo que no puede ser en un creyente una vida práctica. No puede ser una constante, no puede ser un modo de vida, es lo que Pablo está tratando de decir. Entonces, dicho esto, veamos ahora nosotros qué es lo contrario, cuál es el fruto del Espíritu y cómo el Espíritu nos capacita para producir fruto. Noten versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir que después de mencionar las obras de la carne que acabamos de leer y sus consecuencias, porque vemos que ese tipo de obra, ese tipo de práctica, ese estilo de vida, la consecuencia es no heredan el reino de los cielos. Bueno, después de ver eso, versículo 22 comienza con un pero. Un pero es una conjunción adversativa, es decir, lo que Pablo ahora quiere mostrarnos, lo contrario a la obra de la carne. Eso es lo que va a hacer Pablo ahora, mostrarnos lo contrario a las obras de la carne. ¿Y por qué hace Pablo esto? Porque no se trata solamente de abandonar lo malo, sino que es muy importante en la vida de un creyente ahora desarrollar lo bueno, crecer en lo que verdaderamente es bueno. El contraste que existe entre obras y fruto es realmente importante. Cuando nosotros vemos de repente un árbol, por pensar en un árbol cualquiera que produce fruto, es porque ese árbol tiene vida. En ese árbol hay vida. Y bueno, es interesante que en el caso del creyente es la vida del Espíritu la que produce fruto en el creyente. ¿Vamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros hablamos en principio de obras, la palabra en sí misma, obras, debería nosotros llevarnos a pensar que estamos hablando de esfuerzos, estamos hablando de labores, estamos hablando de agotamiento, estamos hablando de fatiga. La palabra obra podemos conectarla con todas esas cosas. Pero realmente cuando nosotros hablamos de fruto, podemos conectar con otro tipo de palabra. Nuestra mente puede pensar en otro tipo de cosas. Ya no tanto en cansancio, en fatiga, en esfuerzo. El fruto, mayormente cuando nosotros miramos, siguiendo la ilustración de cualquier árbol, nosotros miramos el fruto que puede producir y vemos belleza natural. Vemos realmente algo que propiamente hay vida en ese árbol que se desarrolla y por eso aparece fruto. Déjeme decirle algo. Según Hebreos, la carne produce obras muertas. Hebreos capítulo 9. La carne produce obras muertas, pero el Espíritu produce en nosotros un fruto viviente. Y esta es la gran diferencia entre obras y fruto. El Nuevo Testamento menciona muchas veces, o varias veces por lo menos, la palabra fruto. Y lo menciona de distintas formas, la palabra fruto. Hay distintos tipos de fruto. Pero nuestro pasaje en cuestión, lo que hoy nosotros estamos analizando, este tipo de fruto, es el desarrollo del carácter cristiano. Repito, el fruto que nosotros vamos a analizar hoy tiene que ver con el desarrollo del carácter de un cristiano. Observemos incluso que la palabra fruto está en singular. Note eso, no está en plural. Dice el fruto.
Estamos hablando del fruto del Espíritu. Es singular, indicando que estas cualidades constituyen una unidad y que todas ellas pueden encontrarse en un creyente que vive bajo el control del Espíritu Santo. Este es el punto. No habla de mucho fruto. Mira de vuelta el texto conmigo. Dice el fruto. Uno. Es como si nosotros miráramos de repente un ramillete de uvas, ¿no? Que vemos que están todas ahí, son distintas, pero están ahí. Están unidas por un tronco. Bueno, esta es un poquito la idea. Pablo nos quiere presentar una lista de 9 virtudes, dones o cualidades, como usted quiera llamarlo, de las cuales comienza mencionando el amor. Note eso. ¿Se dio cuenta que el primer fruto del que nos habla, mejor dicho, la primera virtud del fruto es el amor? Y esto no está puesto de casualidad acá. Hay una relación directa entre el amar a Dios, entre el amor a Dios y el resto de las cualidades. Porque los primeros 3 frutos que menciona están directamente conectados con Dios. Pero todo comienza con el amor. Nosotros podemos decir con seguridad, de acuerdo a lo que dice 1 Juan capítulo 4, verso 19, que si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero. Si amamos a Dios, repito, es porque Él nos amó primero. Y el apóstol Pablo, hablando del amor, dice en Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, a la hora de hablar de producir fruto, el amor no está puesto de casualidad como el primero de las virtudes. Hay una relación íntima entre el amor de Dios a nosotros y nosotros a Dios. En la medida que nuestro amor a Dios crece, no el de Dios hacia nosotros, hagamos una pausa acá. En la medida que nuestro amor a Dios crece, no el de Dios hacia nosotros, porque el amor de Dios es perfecto, es santo, es justo. El amor de Dios ni aumenta ni disminuye por nosotros. Nos ama siempre de la misma manera. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que si hacemos cosas buenas, tal vez, Dios nos va a mirar mejor, nos vas a amar más. No, Dios te ama. Te amó cuando eras un pecador y estabas perdido. Y a veces tenemos la tendencia a pensar también que si pecamos o hacemos tal o cual cosa, Dios va a dejar de amarnos o nos va a amar menos. Eso es imposible. Dios nos amó de la eternidad pasada, sabiendo aún lo que éramos. Entonces el amor de Dios es perfecto. Pero el amor nuestro hacia Dios va creciendo. Entonces, en la medida que nuestro amor a Dios, a medida que lo vamos conociendo, nuestro amor crece, también claramente crecen las virtudes por el solo hecho de que si realmente nosotros amamos a Dios, comenzamos a someternos a Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, empezamos a sujetarnos a Dios. Recuerde que el mismo Señor Jesús dijo de sus propios labios, el que me ama, ¿qué es lo que hace? Guarda mis mandamientos. Entonces, a la medida que vamos conociendo a Dios, si amamos verdaderamente a Dios, procuramos sujetarnos a Dios. Entonces hay una relación íntima entre amar a Dios y lo que va a producir ese fruto que está lleno de virtudes. Eso comienza, nuestra sujeción a Dios comienza a producir fruto. Amar a Dios nos permite a nosotros amar al prójimo en una forma correcta, en una forma sincera, sin especular con nada, sin esperar ningún beneficio. El amor a Dios derramado en nuestros corazones nos enseña a nosotros a amar correctamente. El amar a Dios realmente hace que el Espíritu produzca en nosotros gozo en nuestro corazón. Ese gozo que es verdaderamente un estado profundo en nuestra alma. Un gozo que no depende de las circunstancias que a nosotros nos estén rodeando. Muchas veces nuestra tendencia emocional, conforme a resultados, es lo que podemos experimentar. Si las cosas están marchando como queremos, si estamos alcanzando los objetivos deseados, estamos felices, estamos alegres. Pero muchas veces cuando las cosas se complican, ya no estamos tan alegres. Esas son condiciones emocionales que habitan en nosotros. Pero el gozo es algo más profundo. Es una alegría profunda, sincera, que no depende de ninguna circunstancia,
porque es una obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros, en nuestro interior. Es fruto del Espíritu. Y ese mismo amor a Dios, esa sujeción a Dios, va haciendo también que eso produce paz en nosotros. Trae paz a nuestro corazón. Si ahora nosotros amamos a Dios, es porque nosotros fuimos reconciliados primero con Dios por medio de la obra de la cruz, por medio de la obra de Jesucristo. Y esa noticia de que nosotros fuimos reconciliados ahora con Dios, trae paz a nuestro corazón. Porque, mi hermano, la paz no significa, en el concepto bíblico, ausencia de guerra, ausencia de conflicto. De ninguna manera. La mayor paz que puede tener un ser humano es estar en paz con Dios, estar a cuenta con Dios. Entonces, cuando nosotros verdaderamente nos reconciliamos con Dios por medio de la obra de Jesucristo, nuestra alma, nuestro corazón experimenta un sosiego, una calma interior que continúa en todos los aspectos de nuestra vida, porque hemos sido reconciliados con Dios. Hasta que el hombre no es reconciliado con Dios, no sabe nunca lo que es experimentar la verdadera paz. Los corazones de los seres humanos fueron diseñados para la comunión con Dios. Y mientras no se reconcilien con su Creador, jamás nunca van a experimentar paz. Ahora bien, el Espíritu produce un segundo grupo de cualidades que está conectada con nuestras relaciones sociales. Note que el segundo grupo de 3 dice que el Espíritu produce en nosotros paciencia, benignidad y bondad. Estas 3 cosas, si ustedes meditan un poquitito, se van a dar cuenta que se enfocan o tienen resultado en nuestros semejantes, ¿no? Porque cuando nosotros estamos fortalecidos en nuestro vínculo con Dios, fortalecidos en amor, fortalecidos en gozo y fortalecidos en paz, podemos ser pacientes con el prójimo. Podemos mostrar paciencia con las personas que nos rodean. Empezamos a entender los tiempos de cada persona. Empezamos a entender las condiciones de cada persona. Nuestra relación con Dios, fortalecidos en amor, en benignidad, en bondad, se va manifestando en aquellas personas que nos rodean. La buena relación con Dios trae paciencia a nuestra vida, trae paciencia aún en nuestra relación con Dios, porque muchas veces tenemos que atravesar por pruebas, y es en medio de la prueba donde también estamos desarrollando paciencia. Es en medio de esa fortaleza donde empezamos, como dije antes, a entender al prójimo. Es en medio de la fortaleza por nuestra relación con Dios, donde mostramos al prójimo benignidad, donde podemos demostrarle bondad. Y quedan después un último grupo de estas 3 virtudes, que son aquellas que tienen que ver con nuestra conducta general. La conducta general de los creyentes que están verdaderamente controlados por el Espíritu Santo. Fíjese que el último de 3 grupos dice fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esto es de nuestra conducta general, ¿no? Un creyente que está dominado por el Espíritu Santo es una persona fiel. Creo que la versión de Reina Valera dice fe, traduce por la palabra fe. Déjeme explicarle esto. En el griego la palabra pistis se puede traducir tanto por fe como por fidelidad. Pero el concepto de lo que Pablo está tratando de decir no está hablando tanto de fe por la fe en sí misma, sino se está dirigiendo a fidelidad. Las personas que tienen una buena relación con Dios, que han sido fortalecidas por el amor, por el gozo, por la virtud de la paz, personas que están controladas por el Espíritu Santo, el concepto es que son personas fieles, dignas de confianza, personas que son confiables. Esa es la idea. Esa es la idea del contexto. Personas que aprenden a ser mansas. El concepto de la palabra mansas es personas que tienen poder bajo control. Poder bajo control. Es decir, por decirlo de alguna manera, son personas que saben que tienen poder de fuego y que no lo utilizan.
Y el máximo ejemplo de eso es ver al Señor Jesús, porque fue el mismo Señor Jesús quien dijo que deberíamos aprender de Él, que era manso y que era humilde. Y nosotros nos encontramos con Jesús en el huerto de Getsemaní, sabiendo que lo van a venir a buscar. Viene toda la tropa para encerrarlo. Y nosotros todos conocemos la historia, sabemos cuál fue la reacción de Pedro. Sacó la espada y quiso defender al Señor. Sin embargo, Jesús le dice, guarda tu espada. ¿O vos no sabés que si yo quiero pido 12 legiones de ángeles y acá no queda nadie? Jesús tenía poder para hacer daño si quería. Sin embargo, no lo utilizó. Mansedumbre, un poder que está bajo control, un poder que tiene poder de fuego. Sin embargo, no lo quiere utilizar. Eso es una persona mansa, una persona que está domada, por decirlo de alguna manera, que tiene control. Dominio propio es la tercera cosa que nombra de estas virtudes. Es una persona que tiene control de sus actos, en todo aspecto. Una persona que puede reprimir sus impulsos carnales frente al pecado y frente a cualquier cosa, ¿no? Veo que hay personas que a veces dicen, no, bueno, pero yo soy así. Yo nací así, soy pura dinamita. Bueno, la vida en el Señor no es para los que son pura dinamita, tenemos que morir a eso, tenemos que aplastar eso. Y en la medida que vamos sometiéndonos a Dios, una de las virtudes en el fruto del Espíritu es el dominio propio, poder resistir a nuestros impulsos carnales. Y note que el versículo termina diciendo que contra tales cosas no hay ley. Contra estas virtudes que son fruto del Espíritu, contra tales cosas, es decir, contra el amor, contra el gozo, contra la paz, contra la fidelidad, contra la mansedumbre, contra el dominio propio, contra la benignidad, la bondad, contra esas cosas no hay ley, termina diciendo el versículo. No hay ley. Cuando existen estas virtudes en la vida de un creyente, no es necesario que utilice o aplique ninguna fuerza disuasoria de la ley. Estas virtudes por sí solas son las que combaten contra los deseos de la carne. No hace falta ponerle ninguna ley, pero estas virtudes tienen que abundar. El fruto del Espíritu, en concreto, mi hermano, para cerrar, si usted estuvo atento a lo que estábamos diciendo a cada una de estas cosas, en concreto, el fruto del Espíritu no es otra cosa que la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Eso es el carácter de Cristo, la imagen de Cristo siendo formada en nosotros. Es la obra de santificación que el Espíritu está llevando a cabo en los hijos de Dios. Ahora, mis amados, es imposible para nosotros tener estas cualidades si no contamos con el poder del Espíritu Santo. Olvídese. Esto no se puede fabricar, esto no se puede imitar. Se necesita, para evidenciar estas cualidades, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y para eso es indispensable tener una relación correcta con el Espíritu. Para ponerlo de otra forma, volviendo a la ilustración de la naturaleza, si nosotros pensáramos de repente en algún fruto o pensemos en la vid, pensemos en una vid. Para ver fruto, primero es necesario cultivar esa vid. Y para eso es necesario tener o tiene que existir una tierra correcta, tiene que haber un clima propicio, tiene que haber un cuidado sobre la vid. Se necesita un clima propicio para eso. Nosotros en Argentina tenemos buenos vinos. Y ustedes saben que los mejores vinos en Argentina están en Mendoza, están en Salta, para que no se nos ofenda, Agustín. Están en Salta, están en Mendoza, están en La Rioja. ¿Por qué, mi hermano? Porque son tierra de buen clima. Son ideales para esos frutos. En los versículos siguientes, Pablo advierte justamente que debe haber un cultivo correcto en nuestra vida espiritual para que el fruto crezca. Este es el punto. Tiene que haber un cultivo, tiene que haber un clima propicio. Entonces observemos lo que nos dice el versículo 24 en adelante. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
En primer lugar, notemos que dice, es necesario que crucifiquemos la carne, pero dice los que son de Cristo. Notemos que es necesario ser de Cristo. Para que haya fruto es necesario ser de Cristo. Personas redimidas, donde la semilla cayó en buena tierra. Entonces cuando la semilla cae en buena tierra, sabemos por la parábola de Mateo capítulo 13, que esa semilla va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Y ahora Pablo explica que los que son de Cristo, no tienen por qué dejarse llevar por la carne, por su naturaleza pecaminosa, porque ya han crucificado esa carne. Y la pregunta es, ¿qué significa de que ya han crucificado la carne? ¿Qué significa de que ya han crucificado sus pasiones? ¿Qué es esta metáfora? Bueno, existen dos realidades de esta metáfora utilizada por Pablo. Por un lado, describe la identificación de un creyente por la fe a través de la muerte de Cristo. Como resultado directo de ella, nosotros sabemos que la carne deja de ser para nosotros un instrumento de pecado en contra de cualquier hombre que se sienta indefenso. Una vez que hemos sido redimidos por el Señor, ese pecado que nos esclavizaba, hemos sido nosotros liberados por medio de la obra de Cristo. Nuestra unión con Cristo a través de la obra de la cruz destruye el pecado y la carne. Escuche lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Note esto. Lo que la ley no podía hacer, porque nosotros, en nuestra humana debilidad, nuestra esclavitud al pecado, no podíamos hacer, porque la carne siempre cedía y la ley nos mostraba nuestra condición, de donde nosotros no podíamos escapar, Dios lo hizo. Dios nos liberó. ¿De qué manera? Enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo a morir en la cruz como ofrenda por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar. Y en esa cruz, dice, condenó el pecado y la carne. La carne ya no es para nosotros una fuerza irresistible que nos conduzca al mal. Ya no estamos esclavos de ella. Por ende, Pablo puede declarar que el creyente no está en la carne. En el sentido, lógicamente, de que nosotros ya no somos deudor de la carne para seguir viviendo conforme a ella. Por supuesto que hay en nosotros una naturaleza que batalla internamente, pero nosotros ya no pecamos porque estamos esclavizados a la carne. Nosotros ahora aplicamos nuestra voluntad libremente. Mire lo que dice Pablo en Romanos 6:6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hay una naturaleza pecaminosa que batalla adentro nuestro hasta que seamos liberados en la totalidad. Romanos 8:23 nos dice eso. Todavía la naturaleza gime, todavía nuestra carne gime, hasta que lleguemos a un día que estemos glorificados. Pero ya no estamos esclavizados a ella. Ahora somos nosotros los que voluntariamente decidimos pecar o no pecar. Cristo con su muerte saldó nuestra deuda, nos hizo libre de la esclavitud y de las consecuencias del pecado. Esta es una verdad que nosotros debemos recordarnos permanentemente, que no debemos perderla delante de nuestro corazón y delante de nuestros ojos, porque podemos caer en la tentación muchas veces de tratar de obtener la salvación y la victoria por medio de nuestros propios esfuerzos. Hermanos, nosotros fuimos unidos a Cristo, fuimos redimidos por la obra de Cristo. Nosotros no aportamos nada y Cristo en la cruz derrotó al pecado, derrotó la muerte, derrotó a Satanás y nos hizo libres. Esto es una verdad y no debemos perderla de vista para no tener vidas legalistas o moralistas. Pero por otro lado, acá viene lo que Pablo nos está tratando de decir. Yo estaba haciendo una especie de paréntesis para mostrarle una realidad espiritual de haber sido crucificados con Cristo. Pero por otro lado,
debemos observar, mira el texto conmigo, que Pablo dice que los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que son los creyentes los que ahora tienen una iniciativa de acción. Eso nos está diciendo. Lo otro es una verdad espiritual que nunca debemos perder de vista. Pero lo que él está diciendo acá son los creyentes ahora los que tienen iniciativa de acción. Y debemos prestar mucha atención a esto, porque existe una corriente de pensamiento en nuestros días que frente a la santificación es pasiva. Hay una corriente de pensamiento donde creen que la santificación es un monergismo. Bueno, ya nos entregamos a Cristo, ahora el Señor nos va a ir sacando todo lo malo. No tenemos nada que hacer. Quedémonos cruzaditos de brazos y esperemos que el Señor nos santifique. Eso es un error. Mi hermano, la santificación es un sinergismo. En la salvación, claramente nosotros no aportamos nada. Dios hizo todo. La salvación nuestra fue un monergismo. Dios hizo todo. Nosotros estábamos pasivos. Pero en cuanto a la santificación, es una sinergia. ¿Qué significa eso? Que nosotros trabajamos ahora en conjunto con Dios. Dios, por medio de su Espíritu, nos empodera. Dios nos guía. Pero hay cosas que nosotros debemos hacer. ¿Por qué cree que en Marcos 8, versículo 34, fue el mismo Señor Jesús que le dijo a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es una figura verbal muy fuerte que salió de los labios de Jesús. Hay una imagen muy fuerte y muy vívida en la mente de los oyentes de Jesús cuando dijo esto. La crucifixión era algo tremendo, algo común dentro del Imperio Romano, donde las personas estaban acostumbradas a ver cómo a los malhechores se los crucificaba. Los veían por los caminos crucificados, donde las personas estaban agonizando, donde los huesos, por el hecho de estar suspendidos, empezaban a descoyuntarse de la carne, donde los pulmones de los crucificados empezaban a llenarse de sangre y a morir por asfixia. Y podríamos seguir diciendo muchas cosas más, que por una cuestión de que hay niños no la vamos a expresar. Pero la crucifixión era algo tremendo, una imagen vívida en los oyentes de Jesús. Y Jesús les dice a ellos que deben crucificar, deben tomar su cruz y seguirle. Y Pablo aquí utiliza la misma figura. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En otras palabras, Pablo está diciendo a aquellos que son del Señor, deben darle tormento a la obra de la carne, así como era un tormento a los crucificados, a los costados de los caminos romanos. De la misma manera, aquellos que pertenecen al Señor deben darle tormento a la carne, deben mortificar las obras de la carne descritas en los versículos 19 al 21, deben mortificarla. Deben hacerla morir de hambre, al celo, a la envidia, a la borrachera, a la inmundicia, a la fornicación, a esto, al otro. Deben darle muerte. Deben tratar a la obra de la carne como si fuera ese criminal crucificado. Y todos los días tenemos que luchar con esto. Todos los días tenemos que crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero abro un punto importante acá. Mucho cuidado. Mucha atención, porque debemos crucificar la obra de la carne sin caer en el moralismo, sin caer en la autoflagelación mental y espiritual de cómo debemos crucificar la carne, porque hay una línea muy delgada en esto, mi hermano. La forma correcta de hacer morir lo terrenal en nosotros es por medio de la obra del Espíritu que nos capacita. Por eso necesitamos trabajar en nuestra santificación junto a Dios. Tenemos que trabajar junto a Dios.
Y la gran pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es cómo debemos trabajar, cómo debemos crucificar nuestra carne sin ser moralistas. Este es el gran punto. Yo no sé si usted se lo preguntó en esta mañana, pero fue la primera pregunta que yo me hago. Y la respuesta es clara, andando en el Espíritu, porque el fruto crece donde abunda el Espíritu y donde abunda la palabra de Dios. Es ahí donde el fruto se desarrolla. Mire versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es interesante que tanto la Biblia de las Américas como la versión de Reina Valera comienzan con un condicional, con una conjunción condicional. El sí, si vivimos por el Espíritu. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? El texto griego, en el idioma original hay diferentes tipos de condicionales. En el español este sí es un condicional. Puede que sí, puede que no. Si vivís por el Espíritu, y puede ser que no vivas por el Espíritu. Pero en griego es un condicional de primera clase. Y para no entrar mucho en tecnicismo, no es una cuestión de condición, sino es más bien una afirmación. La correcta traducción sería, ya que vivimos por el Espíritu. No está dejándolo como una condición. Pablo está asegurando, ya que ustedes viven por el Espíritu, anden también por el Espíritu. La tesis de Pablo es muy sencilla. Si nuestra fuente de vida es el Espíritu, es indispensable que también nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu si queremos progresar en santidad. Si la fuente nuestra de vida está en el Espíritu, a través de la obra redentora de Cristo que nos dio vida, ahora debemos dejarnos dirigir por el Espíritu. Y es interesante porque el verbo andar es una palabra de origen militar en el idioma original. Básicamente lleva la idea de estar en línea, caminar en línea o marchar en línea. Esto es una descripción muy gráfica de lo que es una vida disciplinada bajo la autoridad del Espíritu. Todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida creo que hemos visto algún desfile militar. Acá en la Argentina vemos para las fechas patrias cómo desfilan y cómo pasan a veces el cuerpo de granaderos, el cuerpo de patricio, la infantería a pie, y usted lo ve que van todo al mismo paso, todo marcando pierna derecha, pierna izquierda. Usted nunca va a ver, salvo que sea una película cómica, que el ejército va para un lado y uno de los se desvía tocando el platillo para otro. ¿O no? Es una incoherencia eso. Hay una disciplina, hay un entrenamiento donde todos bajo la misma dirección marchan juntos. Bueno, este es el concepto. Bajo este concepto de marchar en línea, de marchar en una forma disciplinada, bajo este concepto, nosotros debemos alinearnos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto implica para nosotros la necesidad de la palabra de Dios. Esto implica en nosotros la necesidad de la comunión con Dios a través de la oración. Esto implica nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios permanentemente. Esto implica la comunión con el pueblo de Dios. Para que seamos guiados por el Espíritu necesitamos estos recursos de gracia, estos medios de gracia, que son los que el Espíritu Santo utiliza para nuestra santificación. Esta es la forma de llevar una vida victoriosa. Por eso, mis hermanos, no se trata simplemente de rechazar la tentación o los deseos de la carne, porque rechazar por rechazar, eso provoca en nosotros simplemente un vacío moral. Hay muchas personas que saben que hay cosas que no se deben hacer y que no son cristianas. Y moralmente son correctas y las hacen. Pero no alcanza solamente con rechazar tentación. En cambio, el hombre que vive por el Espíritu está cautivado porque él tiene nuevos afectos en su corazón. Entonces las tentaciones de la carne no logran esclavizarlo. Él no se está esforzando permanentemente por no hacer. Él se está esforzando permanentemente en su comunión con Dios. Y esa llenura del Espíritu Santo hace que ese fruto se manifieste en nosotros y por naturaleza ya no luchamos tanto con el pecado de la misma manera. Ese es el gran punto. Nosotros crecimos en un evangelio mayormente moralista,
donde lo único que nos dijeron o nos enseñaron, esto no, esto no, esto no, esto no, y está bien conocer esto no, pero nuestro corazón y nuestra mente se llenó de la información de lo que no debíamos hacer, cuando en realidad nuestra información se debería haber llenado en abundancia de los buenos afectos de nuestro gran Dios. Cuando nosotros estamos apasionados y enamorados de nuestro Dios maravilloso, las obras de la carne no son tan problemáticas. Empiezan a desnutrirse naturalmente. Por eso no se trata de abandonar lo malo simplemente, sino se trata de sumar todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús para disfrutar de una vida espiritual abundante. Y como hemos aprendido un evangelio moralista, es por eso que las personas muchas veces cuando usted habla encuentran que la santidad es algo aburrido, que la santidad no es algo placentero, porque el proceso de santificación lo tienen mal enfocado. ¿Querés saber verdaderamente si andás en el Espíritu, ya para ir cerrando ideas? ¿Querés saber si verdaderamente andás en el Espíritu? Bueno, es simple. No es muy difícil. Hacete algunas preguntas. ¿Tu corazón anhela la palabra de Dios? ¿Tu corazón arde por la palabra de Dios? ¿Por leerla, por meditarla? ¿Tu corazón anhela la comunión con Dios por medio de la oración? Cuando por alguna cuestión no tenés tiempo para orar, porque estás en un lugar que no podés y pasó un día y no pudiste orar, tu corazón anhela que algo le falta, que no estuviste en esa comunión íntima con Dios. ¿Tu corazón anhela la comunión con el pueblo de Dios? Usted sabe que por cuestiones de servicio ministerial, durante 2 domingos no estuvimos acá. El primer domingo estuve sirviendo en un lugar y estaba con mi esposa. Y con mi esposa sufríamos el hecho de no verlos a ustedes. El segundo domingo estaba con el pastor Ricardo y sufrí con Ricardo, que no estábamos acá para compartir con ustedes. Nuestros corazones anhelan estar con el pueblo de Dios. ¿Querés saber si estás andando por el Espíritu? ¿Tu corazón anhela alabar a Dios? No el día que venís a cantar acá, en lo cotidiano. ¿Lo ves a Dios en todos tus asuntos? Cuando mirás la creación, hablamos de árboles, de fruto, cuando ves la belleza en el color de las flores, de los árboles, en las frutas, sus tamaños, sus aromas, ¿te despierta pensar en el Creador? Cuando el otro día íbamos de camino a la misión con Ricardo y estábamos andando por un camino de sierra, wow, mi corazón se empezó a inflamar y le digo a Ricardo, pensar que todo esto, que es maravilloso a la vista, se hizo con el poder de la palabra. Dios dijo, hágase. Y se me pone la piel de gallina, hermano, en pensar que ese es nuestro Dios y que tiene comunión íntima con nosotros. Entonces, ¿querés saber si estás andando por el Espíritu? Tu corazón en lo cotidiano anhela adorarlo a Dios por lo que Él es. ¿Anhela alabarlo? Bien, eso responde si estás andando en el Espíritu o no. Porque por el contrario, si tu corazón anhela más las cosas de este mundo, si tu mente y tu corazón están anclados a las cosas de este mundo, si solamente estás viviendo para vos mismo, para las cosas que te satisfacen a vos, desconectada de Dios, si estás viviendo conforme a tus propios criterios, si estás tomando todas las decisiones de tu vida sin tenerlo en cuenta a Dios, lo más probable es que de mínima, si sos creyente no estés andando en el Espíritu. Porque cuando estamos llenos de Dios, lo único que pensamos a cada paso que damos es en Dios. Entonces, si tu corazón está anclado a este mundo, vuelvo a repetir, de mínima es que no estás andando en el Espíritu. Porque de máxima puede ser que no seas creyente también. Existe esa opción. Existe esa opción. Que si nunca pensás en Dios, si ninguna de estas cosas anhela tu corazón, existe también una gran posibilidad que todavía no hayas conocido al Señor. De todas maneras, la solución siempre es la misma, ¿no? No es para que te amargues y la solución está ahí. La solución sigue siendo el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio, como dijo un teólogo contemporáneo, no es el ABC que simplemente salva.
El Evangelio es de la A a la Z. Y si hoy te das cuenta que no sos creyente, tal vez en esta mañana, bueno, el punto es el Evangelio de Jesucristo. Que puedas reconocer que sos un pecador, que puedas reconocer que no hay nada que puedas hacer por tus propios medios para reconciliarte con Dios. Que puedas reconocer en esta mañana que la única manera de reconciliarte con Dios es a través de Jesucristo, quien es Dios, quien vino a la cruz a ocupar tu lugar, mi lugar, que murió por nuestros pecados verdaderamente, que soportó la ira de Dios que nosotros merecíamos, que fue sepultado, que al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. Entonces este es el punto. Si hoy te diste cuenta que sos pecador, la buena noticia es para vos, es esta. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a depositar tu fe en Jesucristo, a abandonar todo tipo de obras humanas que quieras hacer para poder acercarte a Dios, porque nadie es salvo por las obras, solamente por la fe en Jesucristo. Este es el mensaje. Este es el ABC del Evangelio con el cual empieza, pero no termina ahí, porque el Evangelio empieza con el ABC, pero el Evangelio es de la A a la Z. Y amados míos, para aquellos que realmente en esta mañana se puedan estar dando cuenta que son creyentes, pero que no están andando en el Espíritu, yo los animo y me animo con esto. No debemos ser ingenuos, no debemos ser inocentes, mis hermanos amados. Cada uno de nosotros vivimos cotidianamente en medio de una batalla espiritual permanente. Cada día que nos levantamos hay una batalla espiritual. Existe un conflicto de reinos. Existe un conflicto entre dos reinos. Un reino de luz y un reino de tiniebla. Un reino que es de Dios, un reino que es de los cielos y un reino que es de la oscuridad que pertenece a Satanás. Y Él es el enemigo de nuestras almas. Él nos odia y cada día te levantás con este problema y cada día te levantás con un problema también interno tuyo que tenés que lidiar con tu propia carnalidad. Entonces no seamos inocentes. Hay un reino de tiniebla que conspira, hay una carne interna tuya que conspira contra vos mismos. Para Satanás, el punto de esta guerra es que nosotros no progresemos en nuestra santificación. Ese es el punto de la guerra para él. Porque el fruto del Espíritu, mi hermano, no es otra cosa que la imagen de Cristo siendo formada en nosotros. Este es el punto. Este es el punto de la guerra para él. Que la imagen de Cristo no sea formada en nosotros. Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Dios está formando la imagen de Jesús en nosotros. El fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Jesús en nosotros. Y Pablo empieza en 8:28 Romanos diciendo, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. A nosotros nos encanta pensar que los que aman a Dios todo coopera para bien. Bueno, todo lo bueno, ¿no? Todo coopera para hacernos bien. No es la meta. Punto número 1, los que aman. Si no aman a Dios no pueden entender el plan de Dios. Pero quienes aman a Dios entienden las bendiciones, entienden las pruebas, entienden los momentos de alegría, entienden los momentos de adversidad, de tristeza, porque saben que Dios está trabajando en ellos para formar la imagen de su Hijo, el carácter de su Hijo en nosotros. Y Satanás no quiere esto. Por eso cada día nos levantamos con estos conflictos. El Espíritu es quien nos capacita para producir fruto, para que nosotros manifestemos ese carácter de Cristo. Pero mis amados, no debemos olvidar nuestra responsabilidad de cultivar el terreno. No debemos olvidar nuestra responsabilidad de que haya un ambiente, un clima propicio. No debemos olvidar que necesitamos este Evangelio todos los días, predicarnos a nosotros mismos, porque este Evangelio integral, de nuevo, va de la A a la Z. Mis amados, mientras nosotros cultivamos esto, proporcionalmente vamos cultivando nuestro corazón con la palabra de Dios.
Proporcionalmente cultivamos la vida de oración, la alabanza a Dios, la gratitud a Dios. ¿Cuánto hace que no practicás la gratitud a Dios en todo lo que haces? Pero mientras cultivamos esto, mientras cultivamos la comunión con el cuerpo de Cristo, al mismo tiempo, proporcionalmente cultivamos esto, nuestra vida en el Espíritu se va desarrollando y proporcionalmente va muriendo por desnutrición los deseos de la carne. Y el fruto del Espíritu se evidencia cada vez más con claridad en nuestras vidas. ¿Entiendes? Entonces el Espíritu nos empodera y nos capacita para producir. Pero al mismo tiempo hay algo que nosotros tenemos que hacer. No esfuerzos moralistas, sino empezar a someternos a Dios. A través de la meditación, a través de la oración, a través de la comunión de los santos, a través de ejercitarnos en la gratitud, en la alabanza, en la adoración, en todo lo cotidiano. De eso se trata. Y usted va a notar cómo con menos esfuerzo va muriendo la obra de la carne. Nunca la vamos a aniquilar del todo hasta que seamos glorificados. Vamos a tener momentos de derrotas. Pero le aseguro, hermano, que mientras andemos en el Espíritu van a ser más los momentos de victoria. Y para ya terminar, recordemos algo en lo cual meditaba y es de suma importancia. Volviendo a la ilustración de cualquier árbol que produzca fruto. Recuerde que el fruto de un árbol, imagínelo el que usted quiera, por un segundo. ¿Qué le gusta? El manzano, las vides, los duraznos, las naranjas. Imagina el fruto que más le gusta. Lo tiene en su mente, ¿no? Ahí lo ve. Colorido, precioso, jugoso, de buen aroma. Déjeme decirle algo, hermano. Ningún fruto en el árbol está para ser admirado. Ningún fruto en un árbol está puesto para ser admirado. El fruto está para ser aprovechado. El fruto está para descolgarlo y alimentar a alguien. Entonces, mis amados, lo que estoy tratando de decirle, para ponerlo en forma práctica y terminar, que la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros no es para vanagloria propia, no es para que los demás puedan verlo o mirarlo. El fruto del Espíritu es la vida de Jesús en nosotros. Y que la vida de Jesús en nosotros sea útil para despertar a personas y que estén deseosas de conocer a Jesús. Personas que están perdidas en sus delitos y pecados, pero que cuando nos vean a nosotros puedan ver el carácter de Jesús, que puedan decir, ¿qué tiene esta persona? Que aun pese a lo que yo soy, a lo que hago, esta persona me demuestra que me ama, que esta persona siempre tiene gozo, que esta persona siempre tiene paz. Yo la veo que está rodeada de problemas, pero él tiene paz. Que a pesar de lo que yo le hago, esta persona me muestra bondad. Es benigna conmigo, me tiene paciencia. Que el fruto, el carácter de Jesús en nosotros, despierta el deseo en otras personas de conocer a Jesús. Y que al conocer a Jesús, nuestra vida sea útil como un buen fruto para alimentarlas. Porque esa es la mejor manera, mis hermanos, que podemos tener de llevarle gloria a Dios. Esa es la mejor manera de llevar gloria a Dios. Cuando el fruto en nosotros es útil para bendecir a los demás. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque verdaderamente entendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestro propio medio, Señor, para producir ese fruto. Todas nuestras obras pueden ser de carácter moralistas, vacías de contenido, y a la corta o a la larga la puerta del fracaso nos espera. Pero, amado Dios, sabemos que si nos sometemos a vos, si buscamos tu palabra, la meditación, la comunión, si empezamos a disciplinar nuestra vida, si empezamos, Señor, a crucificar nuestra carne con el poder de tu Espíritu, Señor, si nos sometemos para que tu Espíritu nos empodere, vamos a descubrir nuevos afectos. Nuestro corazón se va a apasionar
por tu persona. Nuestra obra de carne, nuestros malos deseos van a morir por desnutrición, Señor. No podemos hacernos solos, Señor, pero tampoco podemos olvidar nuestra responsabilidad. Señor, ayúdanos para que verdaderamente podamos trabajar contigo, Señor. Sabemos que la parte más importante proviene de vos, del poder de tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, para que realmente sea una realidad que el carácter de tu Hijo Jesús sea formado en nosotros. Que nuestra vida sea útil, Señor, para que ese fruto de tu Espíritu realmente pueda bendecir a todas aquellas personas que nos rodean y que hoy no te conocen. Que nuestro fruto sea útil para bendecir también a los nuestros, a los que amamos, a nuestros hermanos. Que el fruto de tu Espíritu nos ayude a edificarnos mutuamente y de esa manera todos poder llevarte gloria y honra a ti. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.